Xiaofen, la lluvia es demasiado fuerte y todavía no estás en casa. Casi, tía. Tu tío se va a enfadar de nuevo hoy. Lo sé, tía. Tía. Tengo que colgar ahora. Viejo maestro, ha llegado. Maestro King. Por favor, sálveme. Maestro King. Señor King. Ofendí a un experto poderoso a quien no debía haber ofendido. Yo, Chen Qingtian, no temo perder mi vida. Pero todavía tengo a mis familiares inocentes. Solo al convertirme en su discípulo y recibir su protección, puedo tener una pizca de esperanza de supervivencia. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Señor King. Señor King, esta es la 12ª vez que busco ser su aprendiz. Mientras pueda ser su discípulo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Piérdete. ¿Cómo te atreves? Atreverse a atacar al viejo maestro es buscar la muerte. ¡Ataquen! Señor King, En mi vida The film was translated and narrated by M Media. he regresado. La lluvia es tan fuerte afuera. Me preocupaste muchísimo. Entra rápido. Sécate rápido. Tía, ya tengo 17 años. Incluso a los 17 años, sigues siendo un niño. Hoy llegaste 1 hora tarde. Estás planeando no volver a casa mañana por la noche. Estoy en Jincheng. También soy considerado una persona de prestigio. Si un día mis amigos dicen que mi sobrino está haciendo tonterías afuera, entonces puedes simplemente volver a tu ciudad natal. ¿Cómo puedes hablar así? Xiaofen regresó muy tarde. Debe haberse retrasado por el autoestudio vespertino. Xiaofen. Es Xiaofen todos los días. ¿Quién es exactamente tu hijo biológico? ¿Él o yo? Xiaomu, ¿por qué vuelves a decir cosas así? Xiaofen, él. Este niño. Xiaofen, y no te lo tomes a pecho. Yo. No compliques las cosas. Está bien. Soy Chang Hunde, ¿quién es? Soy el mayordomo de la familia Chen en la provincia Nen. El señor Chen me invitó personalmente. Sí, debe asistir dentro de 2 días. De acuerdo, señor Chen. Tenga la seguridad. Definitivamente llegaré a tiempo. ¿Quién era ese? Yo, Chang Hunde. Me he hecho rico. Nunca pensé que el señor Chen me invitaría personalmente. ¿Qué quieres decir con que se hizo rico? El señor Chen Qingtian de la familia Chen. ¿Sabes quién es? La familia Chen, el rey de la provincia Nan. Sí, escuché que el señor Chen, dentro de 2 días, va a tomar a una figura misteriosa llamada señor Qing como su maestro. Invitó a todas las familias ricas e influyentes, dentro de Gran Xia, para asistir a la ceremonia de aprendizaje. El señor Chen dijo que nuestra familia debe asistir a la ceremonia. Hunde,
¿Una figura importante como el señor Chen? Realmente sabe tu nombre. ¿Qué clase de conversación es esa? Yo, Chang Hunde, soy alguien con cierto prestigio. Tú eres solo un pequeño jefe. ¿Una figura importante como el señor Chen? Realmente ha oído hablar de ti, y te ha invitado personalmente. ¿Qué clase de conversación es esta de parte de todos ustedes? Chen Qingtian. Estás tratando de acorralarme. Tienes miedo de que no te acepte como discípulo. Que de hecho invitaste a mi tío para asistir a la ceremonia de aprendizaje. Felicidades, tío, ahora recibirás ayuda de una persona noble. Tía, prima mayor. Voy a descansar ahora. Continúa. ¿Qué edad tiene el viejo maestro Chen? Todavía necesita tomar un maestro. ¿Qué va a aprender entonces? ¿Quién es exactamente ese señor Qin? Debe ser una figura absolutamente primordial. Exacto. El señor Chen ya es una figura súper importante. La identidad de ese señor Qin a quien quiere tomar como maestro es probablemente algo que seres insignificantes como nosotros no podemos imaginar. Xiao Feng también tiene el apellido Qin. Mami, ¿qué estás diciendo? Ten cuidado, si te oyen, te podrían arrestarte y fusilarte. Hay mucha gente llamada Qin. Creo que esa gran personalidad solo necesita dar un pisotón. Y Gran Xia temblará 3 veces. Viejo maestro, de verdad tenemos que vender las acciones de Jardín Palacio Celestial. Actualmente el precio de cada tallo de ginseng silvestre de 1000 años ya ha subido a 2000 millones. Incluso si gasto la mitad de mi fortuna familiar. Todavía me faltan 40.000 millones para 100 tallos. Además, el mercado está esperando que suba más el precio. Ahora nadie está dispuesto a vender. Viejo maestro, estas personas están inflando el precio deliberadamente. Lo sé, pero el tiempo no espera a nadie. Este es mi regalo para la ceremonia de aceptación del maestro. ¿Qué importa si agoto mi fortuna familiar? La riqueza es meramente posesión externa. Un ser divino como el señor Qin. Busqué toda mi vida solo para encontrar uno. Incluso si me cuesta la vida. Debo convertirme en discípulo del señor Qin. Y asegurar un lugar para la cultivación. Incluso mis familiares también podrían tener tal oportunidad. Quizás dentro de 10 años. Nuestra familia Chen ya no será la prestigiosa familia de la que la gente habla, sino una familia oculta que se encuentra en la cima del mundo. Ve. Sí, Quiero comprar una casa en el Jardín Palacio Celestial. Espera, ¿cuál es la mejor villa en el Jardín Palacio Celestial? edificio No 1, pabellón oro púrpura. Ve y dásela a mi maestro. Viejo maestro, actualmente estamos viviendo en el pabellón oro púrpura. El Uigeo Meudate. Si mi maestro lo considera digno, es el honor de esta villa. Abuelo, estamos viviendo cómodamente. ¿Por qué deberíamos dárselo a él? No es un inmortal. Ni siquiera puede permitirse una casa. El señor Qin es un inmortal. Y mucho menos una casa. Incluso si quisiera mi vida, yo no dudaría. Abuelo, estás loco. ¿Cómo puede haber inmortales en este mundo? Esta casa está a nombre de nuestra familia Chen, la mejor. Fue pensada para tu jubilación. No importa. Siempre y cuando puedas convertirte en discípulo del señor Qin. Si también pudiera ser tomada por el señor Qin como sirvienta, aún puedes volver a mudarte. Escuché que esas familias adineradas tienen muchas reglas. Deberíamos aprenderlas. Tía, la mansión Chen en realidad no tiene muchas reglas. Ese Chen Qingtian es solo una persona común.
No tiene tantas formalidades. Tú, mocoso, te atreves a nombrar directamente el nombre del señor Chen. Si esto fuera en la mansión Chen, solo porque te atreviste a nombrar al señor Chen directamente, eso sería un delito capital. Xiao Feng no entiende esas cosas. Es simplemente indisciplinado. No distingue entre superior y inferior. Si esto fuera en la mansión Chen, podríamos ser asesinados también por su culpa. Estamos comiendo. ¿A dónde vas? Tía, la escritura de propiedad del Jardín Palacio Celestial ha llegado. Tía, ¿qué tal si miramos la casa primero? Si hay algo que no te guste, podemos cambiarlo en cualquier momento. Suficiente. Sin disciplina. Ignorante de la etiqueta. No distingue entre superior y inferior. Lleno de mentiras. Ni siquiera puedo ver una sola ventaja en ti. No es tan serio, ¿verdad? Ya basta. Si él no puede deshacerse de esos malos hábitos suyos, entonces no vayas. Solo él. ¿Cómo puede un perro dejar de comer mierda? Xiao Feng. Lo que dijo tu tío, debes recordarlo. Parece que cualquier cosa que diga hoy, no lo creerán. Debería esperar hasta mañana cuando vayamos a la mansión Chan, para explicárselo a tía en privado. Esta vez no puedo permitir bajo ningún concepto que Qin Feng nos siga. También cuento con el evento en la fiesta. Para destacar, no puedo permitir bajo ningún concepto que arruine mis planes. Tía, me retiro ahora. Este niño. Una oportunidad tan buena. ¿Por qué no sabe cómo apreciarla? Alguien que vive en un lugar tan ruinoso aún puede recibir una villa del señor Chen. Usted debe ser el señor Qin. Lamento haberle molestado personalmente. Por favor, perdóneme. No es nada, venir tan rápido. Ciertamente. Es nuestro deber, nuestro deber. Me pregunto con qué tipo de suerte se topó para que el señor Chen le diera una villa. Escuché que el maestro al que el señor Chen quiere seguir también tiene el apellido Qin. Podría ser él. Ahora mi poder se ha recuperado por completo. Incluso más fuerte que mi venerable maestra actual. Cuando vuelva a ver a mi venerable maestra, ella debe estar muy sorprendida, ¿verdad? Resonancia del cielo y la tierra. Alguien está usando poder inmortal. Además de mí en este mundo. En realidad, hay otro cultivador, aquel que puede causar la resonancia del cielo y la tierra conmigo. La fuerza de esta persona está muy por encima de la mía. ¿Quién es exactamente esta persona? Esta persona está en la provincia de Nan. Abuelo, aún no te has puesto los zapatos. Tenga cuidado de no resfriarse. Mía, esa es la dirección del señor Qin. Él es el inmortal. Mi familia Chen está destinada a una gran prosperidad. ¿Es Qin Feng realmente un inmortal? ¿Cuál debería ponerme? Este resalta mi figura. Este está bien. Deja de holgazanear, vamos rápido. Creo que simplemente no deberíamos traerlo. Ciñámonos a las formalidades. Vámonos. Maletín. Ve a sentarte en el coche de atrás.
The film was translated Vamos, and Xiaofen, narrated by la tía te M Media. acompañará. ¿Qué es esto? Tía. Este es el certificado de propiedad de la casa y la llave, en el Jardín Palacio Celestial, después de que termine el banquete. Vayamos a echar un vistazo. Xiaofen, tus buenas intenciones. Las aprecio. Espera hasta que tengas éxito más tarde antes de dármelo. Tía, esto es real. De acuerdo, te creo. Tía, hay una cosa más. Dime, Tía, ¿quieres cultivar la inmortalidad? ¿qué dijiste? Este banquete en la mansión Chen es en realidad la ceremonia de discipulado de Chen Qingtian hacia mí, y la razón por la que quiere convertirse en mi discípulo es porque puedo enseñarle técnicas inmortales. Incluso puedo concederle longevidad. Tía, también puedo guiarte en la cultivación. También puedo hacerte inmortal. Xiaofen, estás loco. Tía, todo lo que dije es verdad. De acuerdo, deja de hablar. Xiaofen, a este banquete, hoy no vayas. Parece que tía todavía no me cree. No importa, vayamos primero a la mansión Chen. Ya que Chen Qingtian realmente logró encontrar 100 tallos de ginseng divino de 1000 años. Con estas cosas, podré atravesar otro reino en 3 días. Para entonces, debería poder sentir la ubicación de mi venerable maestra. Mansión. No hay suficiente energía espiritual, todavía no es suficiente. Tres días después. Xushi debe haber cerrado una puerta. Alguien abre la puerta. Se acabó. Xushi va a causar problemas. Abuelo. Ya que no estás dispuesto a ser el villano. Entonces déjame serlo a mí. Qin Fen se atrevió a engañar a nuestra familia Chen. Usaré a la familia de su tía para obligarlo a aparecer. Me niego a creer que pueda simplemente quedarse mirando a la familia de su tía sufrir castigo por él. Hoy ya es el último día. Qin Fen definitivamente no vendrá. Estamos perdidos. No quiero morir. Tía, ¿quieres cultivar la inmortalidad? ¿Qué dijiste? Y la razón por la que me buscó como su maestro es porque puedo enseñarle técnicas inmortales. Incluso puedo concederle la vida eterna. Tía, también puedo guiarte en el cultivo. Xiaofen, espero que no me hayas mentido. Parece que Qin Fen aparecerá hoy. Entonces sus pecados serán soportados por todos ustedes en su lugar. No, por favor, ten piedad de nosotros. Todo fue culpa de Qin Fen. No tiene nada que ver con nosotros. Adelante, actúen. Sí, leí tan rápido. Porque siguen ahí parados atónitos. Hagan su movimiento. ¿Dónde está el inmortal? ¿Quién es ella como entró? En este mundo, ¿cómo puede haber una mujer tan hermosa? Es demasiado hermosa. Es una hada descendida del cielo. Viejo maestro, esta joven es extraordinaria. La sensación que me da, aunque no es comparable a la del señor Qin, sigue siendo muy cercana. Si el señor Qin es un inmortal, ella también debe ser un inmortal. Un inmortal. Quizás esta doncella inmortal ha venido específicamente a buscar al señor Qin. ¿Quién eres tú?
¿Quién eres exactamente? ¿Esta es la mansión Chen? No sabes. Esa persona no está aquí. ¿De quién estás hablando? ¿Dónde está él? Yo, Chen Qingtian, saludo a la doncella inmortal. Abuelo, ¿cómo la llamaste? Doncella inmortal debe estar buscando a mi maestro, ¿verdad? Mi maestro entró en reclusión hace 3 días. Él no está aquí ahora. Tu maestro. Sí, el nombre de mi maestro es Qin Fen. Él es un inmortal. Él es solo un mentiroso. Abuelo, incluso ahora, todavía te niegas a creer. Inmortal, un mentiroso. No me atrevo a engañar a la doncella inmortal. Mi maestro es de hecho un inmortal. Ya que eres el discípulo de un inmortal, ¿por qué no te ves diferente de una persona ordinaria? Todavía no sé ahora si esta mujer es amiga o enemiga del maestro. No puedo permitir que perturbe al maestro. Primero debo encontrar una manera de estabilizarla. No tengo mucho talento. Ya soy bastante viejo. Incluso si el maestro me enseña, no me queda mucho tiempo para aprender. Tomé al señor Qin como mi maestro, simplemente para cumplir con mi deber filial ante el salón, para servir diligentemente. Ya que eres su discípulo. Entonces dime, ¿dónde está tu maestro ahora? No lo sé. ¿Qué es eso? Un fenómeno celestial. Otro fenómeno celestial. Este debe ser el señor Qin. Es mi maestro. La resonancia del cielo y la tierra, finalmente te encontré. Inmortal. Ella realmente es una inmortal. No sé si es amiga o enemiga. Si la reclusión del maestro es perturbada, entonces estamos acabados. Esa conmoción fue realmente causada por Qin Fen. ¿Acaso no mintió después de todo? Que Chang Hunde y los demás regresen. Qin Fen se atrevió a engañarnos. Ya que no se atreve a aparecer, entonces alguien debe asumir esta responsabilidad. No podemos dejarlos volver. Todavía no está claro quién era realmente esa persona de hace un momento. Si tenemos suerte, ella es una vieja conocida del maestro. Entonces eso estaría bien, pero si ella guarda rencor contra el maestro, nuestra familia Chen está acabada. Esa mujer es definitivamente una experta. Pero ese Qin Fen no es más que un estafador. Tal vez ella se equivocó de persona. Diles que regresen. Este asunto no tiene nada que ver con ellos. Sí, no sigas cometiendo el mismo error. Pero, ¿Suficiente? Creo que el maestro definitivamente regresará. Esperaremos aquí pacientemente al maestro. Diles que regresen ahora. puede retirarse. Gracias. Gracias, señorita Chen. Gracias. Xiao Feng. Eres tú. No esperaba que drenar la energía espiritual en un radio de 100 li apenas fuera suficiente para lograr el avance con éxito. A continuación, debo llevar a mi tía pequeña al camino del cultivo, y luego darle a Chen Qingtian un golpe de buena fortuna. Los asuntos de este mundo mortal se considerarán resueltos entonces. Una vez que todo esto esté hecho, será hora de que vaya a buscar a mi venerable maestro. The film was translated and narrated by M Media. Casi no pudimos volver. Afortunadamente, el señor Chen intercedió. De lo contrario, toda nuestra familia se habría arruinado. Todo es culpa de Qin Fen, ese tipo. De hecho, se hizo pasar por un inmortal para engañar a la familia Chen. Nuestra familia lo acogió durante tanto tiempo. Estaría bien si simplemente no fuera agradecido, pero en realidad pagó la bondad con malicia. Mira a tu familia. ¿Qué clase de parientes son estos? No debía haber sido tan blando de corazón en aquel entonces, y dejarte traerlo del campo a nuestra casa. Le proporcioné comida y bebida. Pagué por su educación. Y de hecho, se atrevió a salir a engañar a la gente. Yo creo en Qin Feng. ¿Él no mentiría?
Entonces, estás sugiriendo que Kim Fen es realmente un inmortal. Él es solo un chico salvaje del campo. Si no lo hubiera acogido amablemente, se habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Tía, también puedo guiarte en el cultivo. Es posible que Kim Fen realmente sea un inmortal. No estaba mintiendo, ese día en el coche. Me preguntó si quería cultivar la inmortalidad. No lo tomé en serio en ese momento. Pero pensándolo ahora, lo que dijo podría ser verdad. Imposible. Tía pequeña. Tía, después de que te transmita la técnica de cultivo, me iré. Dejaré este mundo. De ahora en adelante, no habrá posibilidad de volver a encontrarnos. ¿De qué tonterías estás hablando? Si el señor Chen no hubiera sido tan generoso, los tres de mi familia habríamos tenido que asumir la culpa por Kim Fen. Quizás habríamos muerto allí hace mucho tiempo. Ahora dices que Kim Fen es un inmortal. Creo que te has vuelto loco. Mami, en última instancia, Kim Fen te hechizó. ¿Qué clase de hechizo o poción usaste en Mami? Se quedó en nuestra casa por tanto tiempo. Si realmente fuera un inmortal, nos habría llevado por el camino de la cultivación hace mucho tiempo. Así es, si fuera un inmortal, seguiría viviendo en nuestra casa. Ha estado viviendo a costa nuestra durante tanto tiempo. Incluso un perro que crió es mejor que él. ¿Aún recuerdas el Jardín Palacio Celestial? Jardín Palacio Celestial. Kim Fen engañó al señor Chen. De ahora en adelante, el señor Chen nunca me ascenderá de nuevo. Nuestra familia podrá vivir una vida sencilla de ahora en adelante. Eso ya es bastante bueno. ¿Cómo nos atrevemos a seguir esperando el Jardín Palacio Celestial? Todo es culpa de Kim Fen. Si no fuera por él, podríamos haber comprado la mejor casa. Y yo podría haberme convertido en una señorita rica. Este es el certificado de propiedad de la casa y el terreno. El Jardín Palacio Celestial que Kim Fen proporcionó. Viejo maestro, ¿Dónde estás, Rishi? la joven señorita se fue primero en un ataque de rabia. Ella no ha presenciado las capacidades de mi maestro. Naturalmente, ella no entiende mi intención. Cuando mi maestro me encuentre, cuando ella presencie las capacidades de mi maestro, ella entenderá. El señor Qin no es, de hecho, una persona común, pero con respecto al plazo de 3 días que acordamos. Has olvidado a la mujer de hace un momento. Espero que mi maestro pueda regresar sano y salvo. Vámonos. También deberíamos desalojar este lugar y despejarlo para mi maestro. Sí, de acuerdo, viejo maestro. Mansión Chen. Señor Qin definitivamente debe regresar. Hay rastros de cultivación. Definitivamente este es el lugar. ¿Dónde está él? El aura de materiales celestiales y tesoros terrenales. Un aura muy tenue. Es la misma que el aura en ellos. Parece que todavía necesitamos encontrarlos. Llevaba esto consigo cuando salió ese día. Entonces, ¿por qué lo sacas solo ahora? Me lo dio en el coche ese día. No lo tomé en serio. Pensando que Xiao Feng es solo un chico de 17 o 18 años, él no entendería nada sobre el Jardín Palacio Celestial. Esto debe ser falso. Sabías que era falso. Entonces, ¿qué sentido tiene que lo saques ahora? ¿No crees? La actitud del señor Chen hacia Xiao Feng The film was es especialmente translated extraña. and La familia narrated Chen by es la M familia Media. más poderosa de Rangxia. El señor Chen ha sido una figura dominante, una figura prominente durante décadas. ¿Qué clase de tormentas no ha visto? ¿Cómo podría él posiblemente ser engañado por un chico de 17 o 18 años? Fui estafado. Es cierto que Xiao Feng vino del campo, pero ¿alguna vez has considerado cómo un niño del campo podría tener la oportunidad de interactuar con una figura prominente como el señor Chen? Por lo tanto, siento que Xiao Feng no mentiría. No lo creo. ¿Que Kim Fen conozca al señor Chen? Debe haber sido pura suerte. El señor Chen es tan viejo. Es normal que se confunda ocasionalmente. De todos modos, no creo que Kim Fen sea un inmortal.
Si dije que sería sirvienta de un inmortal. Absolutamente no quiero ser sirvienta de ese Qin Feng. Paleto, debes ser un farsante. Sea real o no. Lo sabremos una vez que echemos un vistazo. Pabellón oro púrpura. ¿Qué pasa con el pabellón oro púrpura? El pabellón oro púrpura es donde vive el señor Chen. ¿Cómo es posible que se regale? Debe ser falso. El señor Qin ha vuelto. Debo informar rápidamente al viejo maestro. Espera. Viejo maestro. Espera. Espera. ¿Cuál es la situación? Secretario Chang. Qin. El señor Qin ha vuelto. ¿Estás seguro? Mi maestro ha vuelto. Viejo maestro. Absolutamente cierto. Lo vi con mis propios ojos. Señor Qin. Se fue a casa. Eso es maravilloso. Viejo maestro. Entonces, deberíamos ir a buscar al señor Qin ahora. Como su discípulo. Esperaré aquí pacientemente al maestro. ¿Qué tal si nos vamos primero? Y vamos a buscar al señor Qin mañana. No nos vamos. Ya que mi maestro ha vuelto. Lo esperaré justo aquí. El maestro dijo que vendría aquí a buscarme. Definitivamente vendrá. ¿Qué pasa con la joven señorita? Sí, pase lo que pase. Sigue siendo mi nieta. Cuando mi maestro llegue, me disculparé con el maestro, rogando por perdón. El abuelo está pensando, si se atreve a tomarte como sirvienta, entonces esa es tu bendición. Sin embargo, has cultivado a través de tantas vidas, dando la bienvenida respetuosamente al señor Qin. Damos la bienvenida respetuosamente al señor Qin. Damos la bienvenida respetuosamente al señor Qin. Dando respetuosamente la bienvenida al señor Qin. Hoy, yo, Chen Qingtian, el jefe de la familia Chen, tome al señor Qin como mi maestro. The film was translated and Qin Feng, narrated by mi abuelo quería de Media. todo corazón tomarte como su maestro. Sin embargo, en el banquete de aprendizaje, te llevaste el tesoro que la familia Chen agotó su riqueza, solo para comprar. Incluso prometiste 3 días, pero ahora te has desvanecido por completo, sin dejar rastro. Eres realmente un inmortal. En mi opinión, no eres más que un estafador. Si realmente eres un inmortal, y no defraudaste a mi abuelo, y no defraudaste a la familia Chen, entonces yo, Chen Shishi, incluso si me convierto en tu sirvienta. ¿Qué importa? Señorita, Qin Feng ha vuelto. Di eso otra vez. Señorita, Qin Feng se fue a casa. Después de que el viejo maestro se enteró de esto, decidió quedarse en el pabellón oro púrpura esta noche. El viejo maestro dijo, Qin Feng definitivamente irá a buscarlo mañana. Ya que el abuelo no está dispuesto a rendirse. Entonces acompañaré al abuelo de nuevo, y te esperaré una última vez. Vigila de cerca cada movimiento de Qin Feng por mí. Si se atreve a ir. Y encuentra a mi abuelo, que así sea. Si se atreve a huir. Captúrenlo inmediatamente. Sí, Qin Feng, ¿eres un estafador o no? Lo sabré muy pronto. Xiao Feng. Realmente eres tú quien ha regresado. ¿A dónde te fuiste estos últimos días? Estaba muy preocupada. Xiao Feng, ¿por qué siento que eres un poco diferente a antes? Tía. ¿No te gusta esta casa? maldita sea. Todavía te atreves a mentir ahora. Espera un momento. Escuchemos primero lo que Xiao Feng tiene que decir. Él es solo un mentiroso. Los 3 de esta familia casi fuimos asesinados por él. ¿Qué más tiene que explicar? Tía. ¿Qué pasó? Después de que te fuiste de la ceremonia de aprendizaje ese día, la señorita Chen dijo que eras un mentiroso. Que tomaste las cosas de la familia Chen y no las devolviste.
No hables más con él. De ahora en adelante. Cortamos todos los lazos de parentesco con él. No. ¿Soy su tía? No puedo cortar lazos con él. Nuestra familia no tiene un mentiroso como él como pariente. Casi hace que maten a toda nuestra familia. Es mejor no tener un pariente así. Sal inmediatamente. No queremos verte. Xiaofeng, tu tío está furioso ahora mismo. Está diciendo tonterías. Una vez que se calme, todo estará bien. Por favor, no te lo tomes a pecho. Tía. Volví esta vez, porque tengo algo que decirte. Tía. Esta casa es real. Puedes ir a verla mañana. Una vez que resuelva estos asuntos. Yo también me iré. ¿A dónde vas? Todavía eres tan joven. Y aún no has terminado la escuela. Tú. Tía, ¿aún recuerdas que yo? Ya se lo has dicho a tía. Tía, también puedo llevarte a cultivar. Tú. Eres realmente. Así es. Nunca miento. También es hora de que me vaya. No pertenezco aquí. Tú nunca mientes. Entonces, estás insinuando que eres verdaderamente un inmortal. The film was translated Qin Feng, and creo que te has narrated vuelto by loco. M-Media. Todavía nos estás mintiendo incluso ahora. En este mundo, no hay inmortales en absoluto. Qin Feng. Quizás estás asustado. Después de todo, si nosotros cortamos lazos contigo, solo podrás vagar por las calles de ahora en adelante. Ahora conoces el miedo. Te aconsejo que vayas rápidamente a disculparte con la familia Chen, que devuelvas las cosas que les quitaste y se las entregues. De ahora en adelante. No digas que somos parientes. Ciertamente no queremos que nos mates. Dije que después de salir de la reclusión, le concedería una gran fortuna. ¿De verdad te crees un inmortal? Esta es la casa que nos diste. Abre bien los ojos y mira con claridad. Este es el pabellón oro púrpura. Mientras a tía le guste, eso es todo lo que importa. Qin Feng. ¿Sabes qué es el pabellón oro púrpura? ¿Sabes dónde está? Pabellón oro púrpura. Eso es, el lugar donde reside personalmente el señor Chen. Es decir, el lugar donde engañaste al señor Chen, para que te aceptara como discípulo. ¿Cómo podría él darte su propia residencia? Qin Feng, todavía nos estás mintiendo incluso ahora. Viejo maestro, hace frío por la noche, debería volver y esperar. No sé cuándo vendrá el maestro. ¿Qué pasa si entro? Está aquí. ¿No sería eso descortés? Entonces usted tampoco puede simplemente quedarse aquí esperando así. ¿Qué pasa si el señor Qin no viene? Usted. Mi maestro vendrá. El señor Qin ya terminó su cultivo a puerta cerrada y regresó a casa. Si todavía recuerda su acuerdo con usted, habría venido hace mucho tiempo. ¿Por qué tiene que hacer esto? Mi maestro no olvidará. Definitivamente vendrá. Definitivamente vendrá. Tía pequeña. ¿Me crees? De acuerdo entonces. Hoy también te ayudaré a entrar en el camino de la inmortalidad. Qin Feng. Creo que estás loco. Sigues diciendo tonterías incluso ahora. Sal de aquí. Sal de mi casa ahora mismo. De acuerdo. Entonces muéstranos tus habilidades. Tus métodos inmortales. Tía pequeña. ¿Estás lista? Xiaofeng, yo. Tía pequeña, con los tesoros del cielo y la tierra de Chen Qingtian, mi cultivo ya ha avanzado. Esta vez he vuelto. Es para transmitirte mi poder. Y luego darle a Chen Qingtian un golpe de buena fortuna. Es hora de que me vaya. Fuera. Sal de mi casa ahora mismo.
¿Cómo es que? Tía pequeña, The film was translated Te transmitiré and mi poder narrated ahora. by M. Media. Esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Es esto obra de Qin Feng? ¿Quién es él exactamente? Xiao Feng. ¿Qué les pasa? la transmisión de poder no puede ser interrumpida. ¿Están bien? Tía pequeña, ¿estás lista? Xiao Feng. ¿Yo? Xiao Feng es realmente un inmortal. No nos mintió. Qin Feng es en realidad un inmortal. Qin Feng es realmente un inmortal. Tía pequeña, te ayudaré a avanzar ahora. La barrera entre inmortales y mortales. ¿Dónde estoy? Tía pequeña, ahora te transmitiré la técnica inmortal. Qin Feng es un inmortal. Realmente es un inmortal. ¿Cómo podría ser un inmortal? Es solo un hombre salvaje del campo. Él es el señor Qin. ¿Dónde está Qin Feng ahora? Joven señorita, Qin Feng todavía está en la casa de Chang Hunde. Entonces, ¿qué pasa con mi abuelo? Viejo maestro, Habla rápido. el viejo maestro sabe que Qin Feng ha regresado y está esperando en la entrada de la residencia Chen, diciendo que esperará hasta que Qin Feng vaya a buscarlo. Mi abuelo está esperando a Qin Feng. Joven señorita, el viejo maestro ha estado en la entrada, parado allí toda la noche. Ese Qin Feng es definitivamente un estafador. Silencio. El señor Qin es un verdadero inmortal. ¿Cómo puedes criticarlo a sus espaldas? Ese Qin Feng parece más joven que yo. Incluso si hubiera comenzado a cultivarse desde el útero, no podría ser un inmortal. Abuelo, ¿por qué crees tanto en Qin Feng? Claramente es solo un mentiroso. No creo que haya ningún inmortal en este mundo. Y ciertamente no creo que Qin Feng realmente vaya a buscar a mi abuelo. Tía pequeña, a partir de hoy, tú también eres una cultivadora. Una vez que termine esta última tarea, será hora de que me vaya. Tía pequeña, ya te he impartido la técnica inmortal. También es hora de que me vaya. Xiao Feng. ¿Dónde estás? Xiao Feng. Xiao Feng. ¿Dónde está Qin Feng? ¿Cómo pudo desaparecer de repente? Qin Feng es un inmortal. Realmente es un inmortal. Xiao Feng dijo que me había impartido su poder de cultivación. Podría ser que yo también me haya convertido en un inmortal. Mami, ¿por qué tu cabello se ha vuelto negro? Tú. Te has vuelto más joven. ¿Cómo pudimos dejar ir a Qin Feng? The film was translated Realmente es un inmortal. and narrated by M. Media. Si tan solo lo hubiera sabido, que era un inmortal. Debería haberle hecho que me enseñara la técnica inmortal. No tiene conciencia. Fui amable con él durante tanto tiempo. Y simplemente se fue, sin decir una palabra. Pase lo que pase. Debería haber convertido a toda nuestra familia en inmortales también. Encuéntrenlo. Debemos ir a buscarlo. Dijo. ¿Qué iba a buscar al señor Chen? Así es. No podemos simplemente dejarlo irse así. Lo apoyamos durante tanto tiempo. Él también debe impartirnos el cultivo.
Antes eras un mortal. Sin embargo, ahora has atravesado la barrera entre inmortales y mortales. ¿Dónde está esa persona? Todo lo que acaba de pasar no fue un sueño. Realmente ya no soy un mortal. Esta mujer probablemente tampoco es simple. Ella ha estado buscando a Qin Feng. Quizás ella es la enemiga mortal de Qin Feng, ya que Qin Feng se negó a enseñarme la técnica inmortal. Entonces no me culpes por revelar su paradero. ¿Dónde está él? No sé. Doncella inmortal. Sé dónde está. Estimada doncella inmortal. No sabemos a dónde fue. ¿Por qué sigues defendiendo a ese ingrato miserable? ¿Qué estás haciendo? Lo apoyamos durante tanto tiempo. Incluso si hubiera criado un perro. Al menos movería la cola por mí. ¿Pero qué hay de él? Se fue sin siquiera decir adiós. Exacto. Él ha tomado de nuestra familia Chang tantas cosas. Sin embargo, no nos dejó ningún beneficio. Xiao Feng no nos debe nada. No puedes. Tonterías. Casi nos matan por su culpa. No debería él compensarnos. Estimada doncella inmortal, ¿quién fue la familia Chen? Doncella inmortal. Doncella inmortal. Si le guardas rencor, entonces ve a la mansión Chen a buscarlo. Ya que Qin Feng es un inmortal, entonces esta escritura de propiedad debe ser real. Vámonos. Nosotros también deberíamos ir a la mansión Chen. The film was translated and narrated by M Media. Viejo maestro, por favor regrese. Ya casi amanece. No. Debo esperar aquí al maestro. Viejo maestro, ¿por qué no lo entiende todavía? El señor Qin todavía no ha llegado. Todavía no han llegado. Me temo que ya no vendrá. Mi maestro vendrá. Viejo maestro, por favor regrese. No. Esperaré justo aquí. Joven señorita, Qin Feng se ha ido. ¿A dónde fue? No lo sabemos. Solo vimos a esa mujer de la vez pasada salir de la casa de Chang Hunde. Luego Chang Hunde y su familia de 3 también salieron corriendo por la puerta. Entonces ve a buscarlo a su casa. Ya buscamos. No había nadie en la casa. Qin Feng se ha ido. Vigilen de cerca a la familia de Chang Hunde. Sí. Qin Feng, estás tratando de llevarte a la familia de tu tía pequeña y huir juntos. ¿Cuánto falta para que lleguemos? Media hora. Un poco más rápido. Sí. Me pregunto cuándo el señor Qin llegará. Secretario Chan, el señor Qin se ha ido. ¿Qué? No lo han estado vigilando constantemente. El señor Qin realmente se ha ido. Joven señorita, ella también está aquí. No hemos encontrado ningún rastro del señor Qin. ¿Dónde está la familia de la tía pequeña de mi maestro? Parecen estar caminando hacia la mansión Chen. ¿Qué? Vienen hacia nosotros. Viejo maestro, usted está. Mi maestro está a punto de llegar. ¿Qué? Discípulo. Tu maestro ha llegado. Su discípulo presenta sus respetos al maestro. Saludos, señor Qin. Levántate. Tu maestro te ha hecho esperar. No mucho en absoluto. Maestro, su discípulo esperaría aquí para siempre, esperando al maestro. Tu maestro ha alcanzado ahora el reino de absorción sonriente. Ve a buscar un lugar tranquilo. Ahora te transmitiré la técnica inmortal y concederte una gran fortuna. El maestro dijo que me transmitiría la técnica inmortal. Yo también seré un inmortal. Mi familia Chen será de ahora en adelante la secta inmortal de la Gran Xia. Llevaré al maestro a la cámara secreta de inmediato. Vigilen bien el exterior. Nadie tiene permitido entrar. Tenga la seguridad, maestro. Lo protegeré adecuadamente. Maestro.
Mi familia Chen tiene una cámara secreta en la parte trasera. Solo el jefe de la familia Chen conoce su ubicación. Lo llevaré allí ahora. Por favor, sígame. Papá, conduce más rápido. Exacto. Esta vez, pase lo que pase, debemos hacer que él nos compense por los largos años que pasamos, criándolo. Si podemos ver a la doncella inmortal allí, debo pedirle que me tome como su sirvienta. Cierto. Creo que esa doncella inmortal es mucho más fuerte que Qin Fen. Además, incluso le proporcionamos información sobre Qin Fen. Quizás esa doncella inmortal incluso nos recompense. The film was translated and El camino de la narrated by cultivación M-Media. no es misterioso en absoluto, como lo que imaginas. Convertirse en inmortal no significa necesariamente ser superior a los demás. Al contrario, cultivar la inmortalidad depende de las oportunidades, con el cielo y la tierra, plagado de peligros, con intención asesina acechando por doquier. Chen Qingtian. Lo has pensado bien. Ahora puedo concederte fácilmente 100 años de vida, otorgarte métodos para nutrir la vida y beneficiar el Qi, asegurando que tu familia Chen permanezca estable y segura, con su linaje continuando sin fin. Maestro. Lo he pensado bien. Por favor, enséñame el cultivo. Yo, Chen Qingtian, ya soy viejo y frágil. Todos los asuntos de este mundo mortal, hace tiempo que los he experimentado. No queda nada que anhelar. Sin embargo, no puedo dejar de preocuparme por mi nieta, Chen Shishi. Chen Shishi tiene un semblante noble. Quizás sus futuros logros incluso superen los tuyos. Maestro, ¿está planeando aceptarla como sirvienta? Esto es verdaderamente una bendición. Sin embargo, en todas sus vidas pasadas no pudo cultivar. En cuanto a ella y a mí, carecemos del destino de maestro y discípulo. Sin embargo, su oportunidad está por delante. Mi nieta tiene otro destino inmortal. Puedo conocerte esta vez. Además de mí en este mundo. Me temo que eres el único otro. Inmortal. De hecho, hay un talento prometedor decente allí. Si el destino lo permite. No me importaría tomar un discípulo yo mismo. Han encontrado a Qin Fen. Joven señorita, Qin Fen acaba de ir a la mansión Chen y entró en la mansión con el maestro. En realidad se atrevió a venir. Vigílenlo de cerca por mí. Si se atreve a huir, captúrenlo inmediatamente. Sí. Qin Fen. En realidad te atreviste a volver. Quiero ver. ¿En qué te estás apoyando exactamente? ¿Cómo podría ser ella? El discípulo se adhiere al corazón original, manteniendo la claridad. El ki del Dantian es suficiente. Los vasos Duiren corren paralelos, protegiéndose contra el peligro, circulando según los meridianos. Ciclo celestial completa su circuito. Flujo suave, el cuerpo se fusiona. Ki regresa al Dantian. Logro completado, método claro. Tomando prestados el destino y las leyes del cielo y la tierra, transformando al mortal en un inmortal. El Gran Dao está a punto de ser alcanzado. Aparece un fenómeno cósmico. Podría ser esto el señor Qin, impartiendo cultivo al viejo maestro. Se ha vuelto loco. Romper la barrera entre mortales e inmortales The antes film era was una cosa, translated pero ahora and realmente se narrated atreve by a aprovechar la M-Media. oportunidad cósmica para remodelar un cuerpo inmortal para un simple mortal, a menos que no sea de este mundo, a menos que su cultivación haya alcanzado cielos y tierra. Debo conocerlo. Quizás solo él pueda ayudarme a superar mi reino y entrar en ese legendario reino inmortal más pronto. ¿Qué está pasando? Joven señorita, mire hacia adelante. ¿Esa es la dirección de la mansión Chen?
Conduce rápido, regresa inmediatamente. Sí. Podría ser Qin Feng. No, imposible. ¿Cómo podría ser tan poderoso? Esa es la dirección de la mansión Chen. Es Qin Feng, una doncella inmortal. No podría ser Qin Feng. Debe ser la doncella inmortal. Es Xiao Feng, puedo sentirlo. Se siente igual que cuando Xiao Feng me impartió cultivación. Quizás incluso incontables veces más fuerte. Me siento genial ahora. Extremadamente bien, nunca me había sentido tan bien antes. Gracias, maestro, por su guía. Discípulo, cultiva diligentemente. Y nunca seas negligente. Sí. Secretario Chen. Ve rápido a buscar una rama espinosa. Debo hacer una humilde disculpa al maestro. Date prisa. Maestro, se ha vuelto más joven. Sí, me he vuelto más joven. El maestro me impartió el cultivo. The film was translated Ahora yo también and podré cultivar narrated técnicas by inmortales en el M-Media. futuro. Me has seguido durante tantos años. Yo también podré ayudarte en el futuro. No te quedes ahí parado. El maestro todavía está esperando afuera. Date prisa y encuéntrame una rama espinosa. Viejo maestro. Ya que el señor Qin ya le ha impartido técnicas inmortales. Eso significa que no tiene intención de culparlo. ¿Por qué debe usted? Acabo de suplicarle al maestro, esperando que perdonara a Shishi. Aunque el maestro no estaba enojado. El maestro dijo que Shishi tiene otro destino inmortal. Esto prueba que el maestro ya tiene arreglos hechos. Nuestra familia Chen simplemente pagó un poco de dinero. Sin embargo, obtuvo la oportunidad para 2 generaciones. Uno no debe olvidar sus raíces. Durante la última ceremonia de aprendizaje, Shishi secretamente criticó repetidamente al maestro a sus espaldas. Me disculparé por esta ofensa en nombre de Shishi. Date prisa y encuentra una rama espinosa. Debo hacer una humilde disculpa al maestro. Esta es la actitud de la familia Chen. Sí. Ve rápido. Aunque calculé claramente que el maestro honrado está justo delante de mí, ¿por qué no puedo sentir ningún aura del maestro honrado? Maestro, su discípulo desea interceder por mi nieta. Durante la última ceremonia de aprendizaje, después de que usted se fue, la nieta de su discípulo fue ignorante y lo trató a usted como un fraude. Su discípulo está dispuesto a asumir el castigo por su nieta, solo suplicando al maestro que no responsabilice a Shishi por sus acciones. Levántate, si realmente la hiciera responsable. ¿Cómo podría tu humilde disculpa ser suficiente? Maestro. Entonces este discípulo está dispuesto a tomar la decisión por Shishi. Permítale seguirlo de ahora en adelante, sirviendo té y agua. Convirtiéndose en una sirvienta. No lo permitiré. Joven señorita. No puede irrumpir, joven señorita. Señor Qin, viejo maestro. No pude detener a la joven señorita. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Abuelo, ¿por qué tu cabello se ha vuelto completamente negro? ¿Cómo te has vuelto tan joven? Rinde tu respeto rápidamente. Abuelo, Qin Feng todavía se atrevió a volver. Ahora vamos a... Rinde tus respetos al maestro rápidamente. Joven señorita mayor. La razón por la que el viejo maestro se ha vuelto tan joven es enteramente gracias al señor Qin. El señor Qin es un verdadero inmortal. ¿Cómo podría ser un inmortal? Discúlpate rápidamente con el maestro. Y luego The suplica al film was maestro que te acepte translated como sirvienta. and narrated No quiero by ser su sirvienta. M-Media. Shishi, ¿poder servir a un inmortal como sirvienta? Eso es algo que has cultivado durante varias vidas de buena fortuna. Si el maestro no me hubiera impartido la técnica inmortal, ¿cómo podría haber logrado tal rejuvenecimiento? ¿Por qué eres tan insensato? Ella no tiene destino conmigo. Shishi, qué gran oportunidad has perdido. El fenómeno inusual que acabo de ver. Fue realmente Qin Feng. Abuelo. ¿Todavía recuerdas a esa mujer?
Maestro, hay algo que olvidé decirle. The film was translated Después de que se and fue ese día, narrated una by doncella M. inmortal Media. vino a buscarlo. Una doncella inmortal. ¿Sabes cómo se veía? No sé cómo describirla. Esa doncella inmortal era diferente a cualquier mujer mortal. Debe ser una inmortal, justo como el maestro. Diferente a cualquier mujer mortal. ¿Sabes dónde está ahora? Le dije que el maestro se iba a recluir. Entonces hubo un trueno en el cielo. Más tarde, de alguna manera, ella se fue. Debió ser el fenómeno celestial. Durante mi cultivación lo que llamó su atención. Sin embargo, la doncella inmortal que mencionó es realmente mi maestro honrado. El maestro realmente conoce a esa doncella inmortal. Ya que has venido, ¿por qué no te revelas? Él es a quien he estado buscando. Su fuerza es de hecho superior a la mía. ¿Pero por qué? Tengo un sentimiento tan familiar. Compañero daoísta Qin. Nos hemos conocido antes. ¿Cuál es el significado de esto? Maestro honrado, nos encontramos de nuevo. Esta doncella inmortal es en realidad la venerable maestra del maestro. El maestro ya es tan poderoso. ¿No es esta doncella inmortal una verdadera deidad? El señor Qin es un inmortal. Poder ser el maestro honrado de un inmortal. Esta doncella inmortal debe haber vivido, durante una cantidad de tiempo desconocida, un verdadero monstruo antiguo. Esta mujer es en realidad la maestra honrada de Qin Feng. Pero, esta mujer no parece reconocer a Qin Feng. Compañero daoísta, debes estar bromeando. No nos conocemos. ¿Cómo podría ser tu honrado maestro? No estoy bromeando. Originalmente yo era solo un mortal. Si no fuera por el maestro honrado, ¿cómo podría yo haberme embarcado en este camino? Esta persona no parece estar mintiendo. Pero he estado aislado del mundo durante varios cientos de años. Nunca recuerdo haber tenido un discípulo así. Compañero daoísta. Debes haberme confundido con otra persona. Tu fuerza supera la mía. Deberías ser la persona más fuerte en este mundo. ¿Cómo podría ser tu honrado maestro? Mi maestro es en realidad la persona más fuerte de este mundo. ¿Crees en vidas pasadas y presentes? Tengo algo que pedirte, compañero daoísta. Ya que el compañero daoísta no me da la bienvenida, entonces debe ser así. ¿Por qué molestarse en burlarse de mí con palabras? No me burlé de ti con palabras. Simplemente no existe tal cosa en este mundo como vidas pasadas y presentes. Incluso si nos embarcamos en el camino de la inmortalidad, solo vivimos un poco más. Si no podemos lograr un avance, tarde o temprano pereceremos debido a perdido en el flujo del tiempo. Después de que una persona muere, se desvanece como humo. Simplemente no existe tal cosa como la reencarnación. Maestro honrado, todas mis artes inmortales me fueron enseñadas por ti. Si no lo crees, solo mira. Compañero daoísta, detente. ¿Cómo conoces mis técnicas inmortales? Esta es mi técnica secreta. ¿Dónde la aprendiste? No lo robé. Estas son las cosas que me diste poco a poco. Me enseñaste. ¿Lo crees ahora, maestro honrado? Si todavía no me crees, puedes conectar tu mente con la mía. Lo sabrás al mirar. Tan deslumbrante. Maestro honrado, esta es la memoria de mi vida pasada. Lo sabrás si miras. Discípula. ¿Todavía tienes algún apego en este mundo? 500 años han pasado. Esa persona ha fallecido. No me quedan apegos. Entonces vámonos. Nos aventuraremos en el mundo de cultivo. The film was translated and narrated by M. Media.
Maestro honrado. Ahora crees en vidas pasadas y presentes. ¿Qué pasó después? Después de que fuimos al mundo. Más tarde, en el mundo de cultivo. Pasamos por 1000 años de tiempo. Me convertí en el Venerable del Cosmos del Sur. Tú también te has convertido en el Venerable de los 10.000 reinos. Entonces, ¿cómo regresaste? ¿Por qué renaciste? Hasta donde yo sé. Solo después de que la gente muere. Tú. Estás muerto. Son todos. Todos murieron. Ese año, durante la Gran Guerra de los 10.000 reinos, todos en el mundo de cultivo lucharon desesperadamente contra el enemigo. Casi todos murieron o resultaron heridos. Yo también morí en esa batalla. Simplemente no esperaba tener la oportunidad de empezar de nuevo. Maestro honrado. En esa vida, si no hubiera sido por ti, salvándome, habría muerto en Taishen hace mucho tiempo. Esta vez, habiendo renacido, mi nivel de cultivación ya ha alcanzado la cima de mi vida anterior. Si volvemos al mundo de cultivo esta vez, el resultado definitivamente será diferente. De acuerdo. Por favor, espera un momento, maestro honrado. Maestro. Se va ahora. Si se va a ir, le ruego que se lleve a su discípulo con usted. Permita que su discípulo le sirva con piedad filial ante su salón, para servirle como un buey o un caballo. Abuelo, si te vas. ¿Qué se supone que debo hacer? Parece que esta niña tiene cierta afinidad conmigo. Maestro, la aptitud de su discípulo es pobre. Incluso si el maestro imparte la cultivación. Ya soy viejo. Temo que no podré ofrecer mucha ayuda al maestro. Maestro, por favor, acepte la nieta de su discípulo. No le pido que le enseñe ninguna habilidad. Solo le pido que la deje quedarse a su lado, sirviéndote y dando agua, actuando como sirvienta. Esto contaría como que la familia Chen cumple con una medida de deber filial. ¿Por qué sigues ahí parado, aturdido? Qin Fen impartió cultivación al abuelo, permitiendo que el abuelo vuelva a la juventud. Con el abuelo presidiendo la familia Chen, mi familia Chen puede florecer durante al menos otro siglo. A mi abuelo le resulta difícil pagar tanta bondad. Como hija de la familia Chen, debería compartir las preocupaciones del abuelo. Señor Qin, yo, Chen Shishi, estoy dispuesta a ser tu sirvienta. No necesitas ser su sirvienta. Veo que tu aptitud innata es buena, y tienes afinidad conmigo. De ahora en adelante, sígueme y sé mi discípula. Ella no tiene afinidad conmigo. Esta doncella inmortal es la venerable maestra del maestro, y de hecho quiere tomar a Shishi como discípula. Entonces, ¿no sería Shishi de la misma generación que mi maestro? ¿Qué? ¿No estás dispuesta? Estoy dispuesta. Maestro de arriba, por favor, acepte la reverencia de su discípula. Maestro honrado. Acabas de aceptar una hermana menor para mí. Aquellos que cultivan la inmortalidad, ¿por qué adherirse a tantas reglas? Discípulo. Estoy aquí. El asunto aquí ha concluido. Yo también debería partir. Las artes inmortales ya te han sido impartidas. No descuides tu práctica. Su discípulo obedece respetuosamente sus instrucciones. Hay un asunto más. Después de que me vaya, ¿podrías ayudarme a cuidar de mi pequeña tía, por favor? Maestro, quédese tranquilo. Tu discípulo lo ha notado. Honrado maestro. Vámonos. De ahora en adelante, cultivarás la inmortalidad conmigo. Y ya no debes aferrarte a los asuntos mortales. Abuelo. Su nieta se va ahora. Por favor, cuídese mucho. Shishi. Escucha más a tu maestro y a la doncella inmortal de ahora en adelante. Abuelo, por favor, cuídese mucho. Viejo maestro. La joven señorita y el señor Qin se han ido. Esto es algo bueno. Una buena cosa. Una buena cosa. Shishi ahora también es inmortal. Ha traído honor a nuestra familia Chen. Date prisa. Entra rápido y encuentra a Qin Fen. ¿Cierto? No podemos dejar que se escape de nuevo.
Xiao Feng, te has ido. Por favor, cuídate en el futuro. En el salón ancestral, cuelga retratos del maestro y de la doncella inmortal. Y erija monumentos de longevidad para los dos. Y regístralo en la primera página del registro familiar. De ahora en adelante, los miembros de la familia Chen deben respetar primero al maestro y a la doncella inmortal. Y luego respetar a los ancestros. Lo he anotado. Además, habrá una página separada para Shishi en el registro familiar. Escriba. The Chen film Shichi was del Clan Chen translated and narrated by M tomó a Media. un inmortal como maestro y partió sobre las nubes, trayendo honor a los ancestros. Los descendientes de la familia Chen no deben olvidar esto. Sí. No olvide los asuntos que el maestro instruyó antes de irse. De ahora en adelante, la tía pequeña de mi maestro es mi gran maestra. Y de ahora en adelante, ella es la ancestro no consanguínea de la familia Chen. Cuando los discípulos de la familia Chen la encuentren, deben realizar la cortesía de un joven. ¿Qué pasa con Chang Hunde? ¿Y su hija Chang Yumo? Aunque el maestro no dijo nada, realizamos algunas investigaciones de antemano, junto con la actuación de los dos, durante la ceremonia de aprendizaje. No son dignos de ser parientes del maestro, ni merecen nuestro cuidado. Trátelos como personas comunes cuando los vea. Sí, Qin Fen. Qin Fen. Miserable ingrato. Sal de aquí. Te crié durante tanto tiempo. Y simplemente te fuiste sin decir una palabra. Qué cosa más cruel y desagradecida. Qin Fen. Qin Feng, sal rápido. Lo he pensado bien. Seré tu sirvienta de ahora en adelante, sirviéndote té y agua. Qin Feng. Qin Fen. ¿Por qué están gritando aquí? Señor Chen. Estamos buscando a mi sobrino, Qin Fen. Cállate. Es el título de mi maestro, algo que se les permite pronunciar. Guardias, echen a estas dos personas por mí. Recuérdenlos, nunca deben volver a poner un pie en la residencia de la familia Chen. Además, la tía pequeña de mi maestro será de ahora en adelante la ancestro de nuestra familia Chen. Transmita esta instrucción inmediatamente. Sí. No me toques, suéltame. No me toques. Mi sobrino es un inmortal. Suéltame. Tenemos la escritura de propiedad del pabellón oro púrpura. Maestro, cuídese. Venerable maestra. No esperaba que poseyeras tal aptitud. En solo 13 años, has alcanzado mi nivel de cultivación de 100 años de mi vida anterior. Por supuesto. Soy la discípula favorita de mi venerable maestra. Qin Feng. Recuerdo que la puerta celestial no se abrirá hasta dentro de 500 años. Honrado maestro. Eso fue porque nuestro nivel de cultivación en la vida anterior era insuficiente. Sin embargo, con nuestro nivel de cultivación en esta vida, ya no necesitamos esperar a que la puerta se abra. Ábrete. The film was translated and narrated by M Media. Honrado maestro. Deberíamos irnos ahora. De acuerdo.